con Brújula Internacional. Sí, decía Fernando Fernández que el nuevo derecho penal arranca con los juicios de Nuremberg en tribunales, sobre todo ad hoc para aquello, y allí se definió todo lo que fue el genocidio en el caso de los judíos, que hay un tratado de 1948 sobre el genocidio, pero sí. Tú estás escribiendo un libro sobre los genocidios en el mundo. Exactamente, los genocidios y una descripción detallada con los elementos del crimen de genocidio para que la gente lo entienda, porque hay una confusión con el término. Hay gente que aplica la palabra genocidio a cualquier cosa, ¿no? Hay un genocidio ecológico, hay un genocidio de trabajadores, y el genocidio tiene solo 4 indicadores básicos, que es causar la muerte o intentar la muerte, causar lesiones muy graves, en razón de la etnia, de la raza, de la religión y la nacionalidad, exclusivamente. Y eso es taxativo. Entonces, yo resiento de muchas veces que la gente se confunde y mete cualquier cosa por temas políticos, hay genocidio. No, eso no es genocidio. Ahora, podría de todas maneras, en una reformulación del genocidio, aplicar también a causas políticas. Eso sería un crimen de lesa humanidad que se le llama politicidio, sí. Si se trata de un asesinato, o también pudiera ser la muerte civil. En Colombia lo acaban de aprobar como crimen el politicidio y el etnocidio, claro, por razones culturales. Ya los antropólogos están muy... No, inclusive el ecocidio en materia ambiental el también. Ecocidio, claro, es que tú puedes jugar con esos neologismos utilizando el latín. La definición clásica es la que tú das. Sí. Pero también el derecho es la legal. Ahora, el derecho está abierto a cualquier modificación en la conceptualización de un delito, ¿no? No, claro, pero eso requería una reforma muy grande, primero de la propia convención y luego del Estatuto de Roma. Entonces habría que crear... Porque fueron los rusos los que se opusieron precisamente a la significación política del genocidio. Exactamente, incluir el genocidio, y entonces quedó como una fórmula de consenso en el Estatuto de Roma como un crimen de lesa humanidad cuando se trata de la muerte por motivación política. ¿Y cuáles genocidios allí explicas o analizas? Analizo los 6 más grandes del siglo XX, el armenio, el ucraniano, el holocausto obviamente, el de Ruanda, la de Yugoslavia, y también comento todos los genocidios que han habido de menor entidad, pero también muy graves, Timor del Este, por ejemplo, Camboya, muy importante, le dedico unas cuantas páginas a Camboya. Por cierto, nos decías fuera de cámara que has visitado, yo estuve ahora en diciembre en México y vi el Museo de la Tolerancia, donde hay una descripción de todos los genocidios piso por piso frente al Museo de Bellas Artes y al lado de la Cancillería Mexicana, ¿no? Esa es una experiencia fabulosa ir a ese museo, yo lo recomiendo y siempre pongo en Twitter algunas veces para divulgarlo, que la gente vaya. Es un acontecimiento pedagógico muy importante. Y decía Teodoro Adorno que para superar el holocausto y toda crisis de este asunto, la educación es lo fundamental. Por eso todos estos institutos de educación para la paz siempre comienzan por este recordatorio, ¿no? Que nunca más sucedan estas cosas. Nunca más. Esa es parte fue terrible para la humanidad lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el genocidio, sobre todo judío. Pero el armenio también, que no se ha hablado de él. El de los gitanos también, claro. El de los homosexuales, una cantidad. El armenio ya como genocidio es el que menos se habla, el menos conocido, primero porque es el más antiguo. Claro. Cumplió 100 años recientemente de haberse cometido y fue algo terrible, ¿no? De cómo, en razón pues de la condición étnica y nacional, y también ahí hay un tema religioso, ¿no? Por cierto, hay un venezolano que habla sobre eso. Porque... Es correcto, que fue funcionario, fue soldado. No, era soldado del ejército turco, el venezolano. De las lunas, ¿no? De la media, sus 4 años bajo la media luna, es el libro, y le tocó servir a los turcos en el Cáucaso. Y ahí los armenios se habían alzado con los rusos contra los turcos y hubo una matanza enorme. Y él critica esa situación, pide que lo cambien para no seguir peleando con los cristianos, que lo lleven para el Medio Oriente y lo nombran comandante en el Sinaí. Sí. Esa parte de los armenios es complicada porque Turquía todavía no acepta esa situación. No acepta y rechaza que se lo mencione. Pues hay un negacionismo absoluto. Sí. Nogales Méndez es el que escribe Nogales Méndez, 4 años bajo la media luna, que es un tachirense muchachito que se va a Europa y entra en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Eso es correcto. Ahora hoy en día siguen habiendo genocidios. Bueno, sí, siempre y cuando, porque el genocidio no tiene un número específico de hechos que ocurran, ¿no? Digamos, si el genocidio puede ser contra una persona o contra millones de personas. Ruanda no tenía tanto el aspecto racial, ¿no?
Ruanda tenía el aspecto étnico. Étnico. Era étnico, porque eran de la misma raza, Sí, sí. de piel oscura, pero eran de etnias diferentes y además enemistadas por cuestiones territoriales. Unos eran cazadores y sí, otros los eran, otros eran cultivadores y, ¿cómo se llama eso? Criadores los de Tutsi animales. y los Hutus famosos, ¿no? Los Tutsi y los Hutus. Entonces tuvieron distintas sucesiones allí, muy complejo. Bueno, en América Latina Terrible. también se habla en Guatemala de una Guatemala hubo situación muy procesos complicada. según la aplicación del derecho interno ya legislado, porque eso no podía crearse una corte especial para eso, ¿no? Claro. El caso de Ríos Montt, en Argentina también, el caso de Videla, el caso de Que Pinochet. están siendo sancionados muchos esos culpables, ¿no? Sí, por lesa humanidad la mayoría de las veces, ¿no? Pero también en Guatemala por genocidio. Caso Fujimori, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista del derecho penal internacional ahora que lo llevan a su casa? Bueno, bueno, ahí hay un tema muy conflictivo, ¿no? Que es el tema de si procede o no la medida humanitaria en razón de su salud. Y yo lo comparo con el caso de Oscar Groening, un hombre de 96 años ahorita, Sí. que fue condenado a cumplir 4 años de prisión y a cumplir la condena en la cárcel. Sí. Y ya está ratificado hasta por la Corte Constitucional, ¿no? Entonces, Esto en Alemania, ¿no? En Alemania. Y la razón de cumplir esa condena en la cárcel es porque estaba en condiciones mentales y físicas de soportar la prisión. El caso de Fujimori se habla mucho y se cuestiona también que el hombre está sumamente enfermo, ¿no? Si fuera cierto que no está tan enfermo, él debía seguir en prisión. Pero si es efectivamente verdadero que está muy enfermo y no puede soportar la prisión, es una medida humanitaria también dentro del conjunto de medidas posibles para En ese resolver estas nuevo crisis. derecho penal transicional, Ajá. que también es excepcional porque no es el Sí. derecho clásico, ¿cómo catalogar estas cosas? Bueno, justamente la transición peruana se apoyó mucho en ese concepto. En Guatemala también, en Argentina también. Porque Sudáfrica fue muy importante. Sudáfrica, muy importante, porque hay que hacer varias cosas. Una de las primeras metas de una justicia transicional es resolver el problema de las víctimas. Por ejemplo, Alemania, con el Holocausto, ha tenido que gastar 86.000 millones de marcos, marco alemán, para indemnizar a las víctimas. Y después de eso hay cantidad de situaciones en Guatemala, en Perú mismo, de gastos muy importantes en esa Veía materia, ahorita ¿no? que hay manifestaciones en Corea del Sur, lo que llamaban las mujeres confort, que se llaman los japoneses como prostitutas siendo muy niñas, a los campos en la Segunda Guerra Mundial, y están pidiendo precisamente indemnización de Claro, víctimas. 200.000 mujeres víctimas. No solamente chinas, sino de Corea, porque eso fue durante la invasión a China. Claro, ¿no? todos. Mujeres coreanas, camboyanas, Sí, en sí. fin. Era una cosa horrible y hacían turismo sexual. Era un prostíbulo Obligado. enorme Y están reclamando ahorita. durante varios años. Por cierto, este nuevo derecho penal se fundamenta mucho en la protección de las víctimas, ¿no? Sí, el tema de las víctimas, la creación de fondos para resolver su situación tan dolorosa de rehabilitación, de resolver el dolor, hay dolores que no se resuelven, pero paliar, etcétera, y resolver cuestiones de rehabilitación. Y lo más importante es crear la memoria jurídica. Claro. Si un documento legal, forense, sin una sentencia o sin una opinión, por ejemplo, de una comisión de la verdad, no hay proceso de transición y lo que puede haber es más bien una regresión a situaciones iguales o peores que la que se quiere superar. Por estas comisiones, la verdad, siempre son por consenso e integradas de manera colectiva y por parlamentos. Es un proceso complejo donde tiene que haber una Porque si gran no se voluntad convierte en un nacional. organismo de Claro, venganza. como ha ocurrido con una comisión que se creó aquí, que es una visión unilateral. No se consultó a toda la fuerza política. No, y es solamente ni a sobre todos lo los ocurrido afectados. en la lucha armada, y creo que la mencionan una sola vez. Que es el tema también de los delitos de odio, ¿no? Es el tema de los delitos de odio, pero ya es un tema de motivación política, Claro. de odio político ideológico. Que por cierto, dentro de las clases de odio, yo siempre hago un test para saber si la gente entiende lo que es el odio, ¿no? Resulta que la gente cree que el odio peor, el más letal, es el religioso. Pero en términos estadísticos, el más letal de todos es el odio político, el ideológico. Y eso está confirmado. Se tiene el recurso del poder y el uso de la Claro, fuerza. pero está confirmado por las cifras de todos los genocidios y los crímenes de lesa humanidad de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de Khrushchev, en fin, Mao. ¿Cómo Pol está Pot. el postproyecto que presentaste a la Asamblea Nacional del Código de Derecho Internacional Penal, precisamente? Sí, del Código Penal Internacional que se llama CODEPI. Pusimos ese acrónimo. Bueno, lo estamos publicando para las jornadas Domínguez Escobar y estamos invitando a los parlamentarios y vamos a llevar
a la Asamblea todas las opiniones que me han llegado. ¿Cómo ha sido América Latina la respuesta a la Corte Penal en ese sentido? Porque la respuesta tuya es por vía de un código especial, pero ¿cómo han procedido otros estados del continente? Bueno, Perú, por ejemplo, insertó un tercer libro en el Código Penal. Tenían 2 libros e insertó un nuevo libro. Argentina creó una ley especial. Ley especial penal. Sí, se ha ido por el modelo alemán, que es crear la ley especial, y el modelo canadiense, ¿no? Y yo creo que eso es lo aconsejable en Venezuela, porque hay mucha confusión y mucho enredo. Hay 3 niveles del derecho en materia internacional. Está el derecho, por ejemplo, contra la delincuencia organizada, claro, que tiene una cantidad de implicaciones, un derecho distinto al derecho común. Derecho común hecho para el ciudadano común y corriente, tiene una enorme cantidad de garantías que no puede tener este tipo de Bueno, ¿cuándo conocemos ese código entonces? ¿Cuándo estará en las calles? Bueno, esperamos que resolvamos el problema financiero de la edición y si se puede, este mismo primer trimestre o semestre del año. Bueno, muchísimas gracias al profesor Fernando Fernández. Es interesante para Brújula Internacional esta parte académica de informar sobre los temas de las relaciones internacionales, pero en áreas muy concretas, sobre todo en función de la justicia, de la paz y los derechos humanos. Más adelante vamos a hablar sobre el cine y el arte con María Cristina Capriles. Ya regresamos.